Y quiero invitarles a ir a las Escrituras, por favor, en el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis capítulo 3. Si me pueden acompañar, es un pasaje bastante conocido por todos ustedes. Libro de Génesis capítulo 3. Y vamos al capítulo que nos habla de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y dice, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1. Dice de la siguiente manera en el nombre del Señor. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Yo quiero hablarle un poco acerca de los sentidos, ¿sí? Porque nos damos cuenta cómo de una manera muy interesante casi todos los sentidos del hombre, los sentidos de la humanidad participan directamente en la caída, ¿sí? Es decir, nos damos cuenta cómo cada una de las cosas que nos dice Génesis, en donde Eva le abre la puerta a la serpiente, tiene que ver con un sentido, ¿sí? El apóstol Pablo habla acerca de cómo los sentidos nos traicionan. Pero quiero hablarle de un sentido que curiosamente, interesantemente, no participa en la caída. Yo quiero enfocarme en ese sentido, que yo diría es el más espiritual que las personas tienen. Y es un sentido del que normalmente no hablamos. Es más, tal vez ese es un tema que le va a parecer raro a algunos, pero espero conforme el mensaje avance, usted vaya conectando el tema con lo que Dios le quiere revelar a su corazón, con lo que Dios le quiere decir. Y la Biblia dice que la mujer habló con la serpiente, lo que significa que antes de comer del fruto, el primer sentido que cae con Eva es el sentido del oído. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces todo lo que es de índole de la fe, todo lo que se mueve en esa línea, viene por el oír, ¿sí? ¿Qué es lo contrario a la fe? Será la incredulidad. Y permítame decirle que así como la fe viene por el oír, también la incredulidad viene por el oír, ¿sí? Y por eso debemos de ser muy cuidadosos a lo que le prestamos oído. Porque tú puedes acrecentar tu fe o tú puedes acabar con tu fe por lo que tú escuchas. Y lo vemos con Eva. El primer sentido que la serpiente endulza es el oído, porque ella oyó a la serpiente. La serpiente le habló a Eva y Eva la escuchó. Y dice el verso 6 de Génesis capítulo 3, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno. Y aquí viene un segundo sentido muy pecaminoso. Y permítame decirle, un sentido en el que se debe confiar muy poco, que es el sentido de la vista. Ahora, tenemos un problema porque está comprobado que la mayoría de las decisiones que los seres humanos tomamos en la vida son en base a lo que vemos, ¿sí? En base a lo que vemos. Pero ¿sabe algo? No podemos confiarnos de nuestros ojos, porque nuestros ojos nos engañan y a veces juzgamos según las apariencias y nos equivocamos tremendamente, ¿sí? Juzgamos por lo que vemos, pero no conocemos el corazón. Y ¿sabes algo? La Biblia nos enseña que Dios no juzga por lo que ven los ojos de los hombres. Dios escogió a David, pero Samuel estaba completamente convencido que el hombre al que Dios había escogido era Eliab. Cuando lo vio tan alto, tan elegante, tan guapo, tan robusto, dijo, he aquí el elegido del Señor. Y usted sabe el gran problema que eso detonó. ¿Cuántos problemas tenemos en la vida porque nos hemos movido por los ojos? ¿No? Igual en las decisiones más importantes como el matrimonio,
cuando solamente es la vista la que te guía, pero no la madurez, pero no los frutos, no el pensar verdaderamente si esa persona es la persona que Dios tiene para ti. Es tremendo, ¿no? Cómo la vista nos traiciona. Y la Biblia dice que la vista es el segundo sentido que participa en la caída. Y dice, y vio que el fruto era agradable. Dice la Escritura, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y esto es así. ¿Cuántas veces los deseos de los ojos nos llevan a lugares totalmente equívocos? Dice, tenemos dos sentidos ya que han participado directamente en la caída. Y creo que usted ya va teniendo el discernimiento de cuál sentido no peca. Verso 6 de Génesis 3 dice, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces tomó de su fruto. Tomó. Tercer sentido es el sentido del tacto. ¿Sí? Que es el tercer sentido que está juntamente con la voluntad de Eva de participar en el pecado. Dice, tomó de su fruto. Y cuarto sentido, dice, y comió de él. Y tenemos el sentido del gusto, por supuesto. Cayendo. Los cuatro sentidos, estos cuatro sentidos cayendo. Pero no tenemos cuatro sentidos, tenemos 5 sentidos. Hay 5 sentidos. Y este sentido que no aparece, que no figura en la caída, es el sentido del olfato. Diga conmigo, olfato. ¿Alguna vez se puso a pensar que el órgano de nuestro cuerpo en donde reside el sentido del olfato, qué tremendo, ¿no? Es el único órgano que está establecido en nuestro cuerpo de manera vertical? Porque la boca, que es pecaminosa, está instalada en nuestra cara de forma horizontal. ¿Qué es lo horizontal? ¿Qué significa lo horizontal? Es lo que me conecta al plano de lo terrenal, de la tierra. ¿Sabe? La Biblia dice que con lo que más pecamos es con la boca. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el hombre que cuando debe callarse se calla, aunque sea insensato, pasa por sabio. ¿Sí? Dice que el insensato, o sea, aunque se calle, ya con eso la hizo en la vida. La mayoría de pecados por los que un día seremos juzgados tienen que ver con las palabras que hablamos. Porque Jesucristo dijo, las palabras que tú hablaste son con las que vas a ser juzgado. ¿Sí? Es tremendo. Mire, uno va madurando en el Señor. Yo no me considero tener el mismo nivel de juicio en mi vida hacia mi prójimo que el que yo tenía hace 25 años. Pero cuando vas madurando y te das cuenta de verdades como la que dice la Escritura, que son así, que la medida que tú uses para juzgar a tu hermano es la misma medida que Dios va a usar para contigo. Entonces ahí empiezas a bajarle 3 rayitas, hermano. Ahí dices, no, espérame tantito. Ya le bajas al juicio, porque te das cuenta que tú también eres falible y que la medida que va a usar Dios para juzgarte no la va a escoger Dios, la vas a escoger tú, aquí en la tierra. ¿Sí? Usted me dirá, pastor, entonces con unos Dios va a ser más misericordia que con otros. Definitivamente, porque eso dice la Biblia. Dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tuvo misericordia. Qué tremendo. Por eso dice la Escritura, ten cuidado antes de juzgar. Porque el mayor pecado que cometemos en la vida es con este órgano tan horizontal, ¿no? Está aquí instalado y conectándonos a la tierra, a este mundo de cosas visibles y de cosas que a veces no son tan reales como creemos. Pero hay un órgano vertical, un órgano que Dios nos dejó. Mira, es que todo el diseño del cuerpo, esto es profético. A mí me impacta el cuerpo humano. Me impacta el cuerpo humano, cómo cada cosa que Dios puso en nosotros tiene una contraparte espiritual. Y Dios nos enseña verdades increíbles acerca de cómo funciona su reino a través de nuestro cuerpo. ¿Por qué será que la nariz está colocada de manera vertical? Nos está hablando de una conexión entre el cielo y la tierra. Pero no solo eso. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó del polvo de la tierra. Dice que insufló su esencia en la nariz del hombre. Por eso es que el olfato no puede pecar.
Nadie peca por percibir un olor. Pecamos por lo que comemos, pecamos por lo que hablamos, pecamos por lo que tocamos, pecamos por lo que oímos, ¿sí? Pero no pecamos por lo que olemos. Nadie va a ser juzgado por percibir un olor. ¿Por qué? Porque el olfato es un sentido que me habla del espíritu. Y usted dirá, ¿y eso qué viene? ¿Eso en qué me beneficia? Ahorita le voy a decir por qué. Permítame decirle esto. En el idioma del Antiguo Testamento, que es el idioma hebreo, la palabra espíritu y la palabra olor es la misma palabra. Nosotros en español no tenemos ninguna cercanía entre la palabra espíritu y la palabra aroma o fragancia, pero en hebreo es la misma palabra. Ya que en el hebreo no se escriben las vocales, se escriben solo las consonantes, tenemos las mismas dos letras, ¿sí? Para escribir la palabra ruach, que es espíritu, y reach, que es fragancia. Espíritu y fragancia. Es la misma palabra. ¿Sabe algo? Está comprobado científicamente que los olores están conectados a la memoria. Diga conmigo, memoria. Nosotros podemos percibir un olor, inmediatamente algo se activa en nuestra memoria. Recordamos momentos, experiencias, personas a través del olor. En la Biblia, Dios muchas veces nos habla acerca de la memoria que Él tiene acerca de nuestras ofrendas. De la memoria que Él tiene acerca de nuestros sacrificios. ¿Algún día se preguntó por qué a Dios le gustan las ofrendas que tienen olor? ¿Sí? Porque lo que Dios quiere es generar una memoria que abunde para fruto y recompensa en nuestra vida en lo posterior. Porque dice Dios, me acordaré de las misericordias firmes a David. Me acordaré, ¿sí?, de tus ofrendas, de tus holocaustos. Usted se recordará, hay un tema por ahí que muchos hemos querido dar una explicación y creo que como que todos tenemos un porqué diferente, ¿no? Los teólogos siempre han querido dar algún porqué. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero menospreció la ofrenda de Caín? Hay muchas razones, sin duda, ¿no? Pero permítame decirle una razón que yo en lo personal considero que tiene que ver con esto. La ofrenda de Caín no tiene olor, ¿sí? No tiene aroma. Es una ofrenda de sandía, de papaya, de chayote. Es una ofrenda linda, pero no se está quemando nada. Pero la ofrenda de Abel produce una fragancia. La ofrenda de Abel hace que un olor suba delante de la presencia del Señor. Y déjeme decirle algo, una ofrenda que no huele nunca cautivará el corazón de Dios, como una ofrenda que huele, ¿sí? Una ofrenda que tiene aroma. Yo ayer les compartía que en el 2020 mi hija la mayor, mi hija Elisha, que tiene 19 años actualmente, comenzó con un padecimiento que está considerado incurable para la ciencia. Y más allá del padecimiento que ella tiene, que es disautonomía, una falla del sistema nervioso autónomo, resulta que mi hija tiene aparte algo que es muy extraño. Parece que algún virus atacó su cuerpo en algún momento de su vida. Y ese es el sistema inmunológico, al defenderse de ese virus, mató a sus vasos sanguíneos y a sus nervios de sus pies y de sus tobillos. Así que cuando las personas normales nos ponemos de pie, bueno, pues los vasos sanguíneos de los pies aprietan para subir la sangre de regreso, pero a mi hija no le funcionan. Entonces cuando ella se pone de pie, el cuerpo no regresa la sangre al corazón. Y eso hace que ella no reciba sangre a su cabeza y ella cae como fulminada. Y yo recuerdo un día enseñando un poco, yo empecé a enseñar mucho durante la pandemia. Y perdóneme si hoy me escucha más enseñar que predicar. Pero me di cuenta de algo que dice Jeremías 33:3.
Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Dice Dios, mi respuesta para ti va a ser una enseñanza. ¿Sí? Yo dije, wow, Dios nos responde con enseñanza, no solo con milagros y señales, también lo hace el Señor. Pero dice, mi respuesta es enseñanza. Entonces yo empecé a enseñar un poco más. Y resulta que estaba enseñando en la iglesia un poquito acerca de los sacrificios de Dios. Y mi hija llega a la casa ya con todo este problema que ella empezaba a manifestar, ya con aquellos desmayos y aquellas taquicardias y tremendo, ¿no? Y me dice, ¿sabes una cosa, mamá? Yo necesito dar una ofrenda al Señor. Yo nunca he hecho un sacrificio por el Señor. Creo que mis ofrendas no huelen a nada, me dice. Porque la verdad todo lo que hago a mí me gusta hacer, pero yo quiero darle a Dios una ofrenda que me duela, que me cueste. Me dijo, y tengo todos mis ahorros, porque mi hija en ese entonces, como no podíamos enviarla a estudiar una carrera, pero ella siempre ha sido bilingüe porque los puse a estudiar en inglés. Yo la puse de maestra de inglés en la escuela y ella daba clases de inglés online. Empezó a hacer algo de dinerito y lo empezó a ahorrar. Y luego vendía waffles y vendía hot cakes y ella buscaba qué hacer para no deprimirse. Y resulta que empieza a ahorrar dinero y dice, tengo dinero ahorrado. Dijo, y a mí no me cuesta darle a Dios mi alabanza, no me cuesta darle a Dios mi servicio, pero hay algo que sí me cuesta y es que ese dinero yo lo tengo ahí sagrado, no me compro ni una sabrita, pero yo se lo quiero dar al Señor. Hijo, y me duele dárselo, pero se lo voy a dar con todo mi corazón, porque ni siquiera sé si voy a vivir mañana. Me ando desmayando a cada rato. Mi hija se quedaba perdida hasta por media hora y era muy difícil lidiar con eso. Usted me preguntará, ¿y cómo está ella hoy? Bueno, clínicamente está enferma. Clínicamente no tiene solución su problema, pero hay un Dios tan poderoso que sostiene la vida de las personas de quienes los médicos dicen tú no vas a vivir. Dios es quien da la vida y quien la puede quitar. Y uno aprende a moverse en esa fe y saber que Dios es un Dios de sobrenaturalidad. Amén. Es increíble. Mi hija está ministrando, ella estudia en Pensilvania su carrera de Music Performance con especialización en piano y voz y bueno, yo me asombro de lo que Dios hace con ella y cuando usted la ve y la gente la ve ministrando, jamás se imaginaría que ella que esté parada ministrando 1 o 2 horas. Es un milagro de Dios, porque solo Dios, que es dueño de la vida, puede hacer que esa sangre suba de regreso a su corazón cuando médicamente es imposible, ¿sí? Y mire esto, ella da esa ofrenda. Yo recuerdo que le dije, ¿vas a dar esa ofrenda? Dijo, sí, la quiero dar, ¿no? Y mi esposo le dijo, no la des en la iglesia, por favor, no la des en la iglesia, porque estamos a media pandemia, yo tengo muchos gastos, necesito pagar eso. Si tú me das esa ofrenda, la echas en mi mismo alfolí. Yo no quiero esa ofrenda, dijo mi marido. Mándaselo a otro ministerio, otro pastor, alguien que no conozcas. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿sí? Que salga de tu entorno familiar. Echa tu pan en las aguas. Y precisamente, ¿sabe a quién le mandamos esa ofrenda? A Daniel Santos, ¿sí? Al profeta que viene el viernes. Y cuando le decimos, ahí te va una transferencia de una ofrenda de esta niña, no le explicamos la situación. Y él dice, y suelta una palabra por el teléfono y dice, el Señor me dice que está recibiendo un olor agradable en este momento. ¿Y sabes qué va a pasar? En menos de lo que te imaginas se abre una puerta educativa para ti. Se abre un milagro para ti y Dios te va a llevar al lugar del anhelo de tu corazón. Entonces, hermano, Daniel es mi amigo, ¿no? Él me conectó con el pastor Tacho hace muchos años. Pero cuando dijo eso yo dije, ay, por favor, por el amor de Dios, mi hija no puede ni bañarse sola, ni bajar unas escaleras sola. Tenemos que cuidarla porque se está desmayando todo el tiempo, no está sana. Y Dios le va a abrir una puerta educativa en el extranjero, imagínense. Bueno, finalmente Dios lo hizo a los 4 días. A los 4 días de ese olor fragante. La Biblia dice que cuando Dios destruyó aquella generación pecaminosa a través del diluvio en los días de Noé, dice el libro de Génesis, si usted me acompaña rapidito a ese versículo, solo vamos a pasarlo muy rapidito. Dice Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Verso 21, mire lo que dice, y el Señor percibió el aroma agradable.
A ver, ¿por qué a Dios le gustan los holocaustos? ¿Por qué a Dios le gustan los sacrificios? Bueno, yo entendí algo que a lo mejor no es el tema, pero permítame soltarle esto, porque es algo tremendo. En el idioma hebreo, bueno, yo estudio hebreo, pero perdónenme que hablo tanto de cosas en hebreo. En el idioma hebreo, la palabra cercanía o cercano es la palabra karov, karov, de donde se deriva la palabra querubín, que es el cercano, o karovei, que es el pariente cercano, ¿sí? Todo viene de la misma palabra, karov. Karov es cercano, querubín, karovei, todas son palabras de la misma raíz, del mismo lexema. No crea que querubín significa ángel con alas, no, significa cercano, el más cercano, ¿sí? Por eso es que la caída de Luzbel es tan pesada, porque era un cercano, ¿sí? Era cercano, es lo que la palabra querubín significa. Pero hay otra palabra que es de la misma raíz, que es la palabra corbán o carován. ¿Qué es corbán o corbanot? Son sacrificios. Entonces, ¿qué es un sacrificio de acuerdo al idioma de la Biblia? Es lo que me acerca a Dios, lo que me acerca al Señor. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo, es que Pablo era un judío que entendía perfectamente esa relación entre palabras, y lo que Pablo dice es: nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos karobei, hemos sido hechos cercanos a través del corbán de Cristo Jesús. Es decir, el sacrificio, el corbán nos convirtió en la familia de Dios. Dios nos aproximó a través de un sacrificio. Ya que nuestros sacrificios no fueron suficientes, nuestros sacrificios no fueron honestos, Dios tuvo que hacer un sacrificio para acercarnos a Él, ¿sí? ¿Qué es un sacrificio realmente? Es lo que me acerca. Ahora yo entiendo por qué cuando Dios le decía a Abraham, Dios le decía a Jacob, Dios le decía a David: hazme un sacrificio, ellos corrían. Y nosotros los cristianos nos enojamos cuando Dios nos pide algo. Pero que Dios nos pida algo no es más que la intención de Dios de que vengamos cerca de su corazón. Y ellos todo el tiempo decían: sí, Señor, y no dudaban. Por eso cuando Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, aunque a él le dolió el corazón, ¿qué le está diciendo Dios? Quiero que estés más cerca de mí que nadie. Y él dice: yo voy y te doy lo que más amo, porque yo te amo más a ti, Señor. Y finalmente Dios le concede la vida de su hijo. Y nosotros no entendemos esa relación. Decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tengo que ofrecer esto en mi vida? Pero un corbán es lo que me acerca al Señor. Entonces, dice la Biblia que el Señor percibió el aroma agradable del sacrificio de Noé, y dijo el Señor: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mire, un olor fragante desata una memoria, crea una memoria. Entonces procede un pacto. Dios es un Dios de pactos. Pero para que Dios recuerde un pacto, tuvo que haber habido un momento donde se levantó a él una ofrenda quemada. Yo te voy a decir algo: Dios no se olvida nunca, ni se olvidará de las veces que tú le has servido aquí en la casa. Dios no se olvida de las veces que tú, aún llorando con el corazón partido, has venido a adorar y alabar su santo nombre. Dios no se olvida de momentos de dificultad que tú has atravesado, y aún ahí has sido generoso con la obra del Señor. Porque cada vez que tú te has dado a Dios, cada vez que has subido ante él un olor agradable, Dios ha creado una memoria en su corazón para bendecir tu vida y para que la bendición que tú tengas sea perpetua. Alguien dele la gloria y la honra al amado. Gloria al Señor. Es así como funciona. Y cuando uno como que va entendiendo, es como que la conciencia cambia. Clic, clic, clic. Por eso le decía, Dios dice: mi pueblo clamará y yo le responderé y le enseñaré. Porque cuando Dios te enseña algo y te queda claro en la conciencia, te cambia de posición. Ya nunca vuelves a ser el mismo. No es lo mismo el conocer que el entender. El entendimiento te catapulta a otro lado. Y entendiste, y entonces te cambia de posición en tu relación con Dios. Y es algo hermoso. Ahora, permítame llevarle a una escritura. Segunda carta de Corintios, capítulo 2,
y verso 15. Voy a llamar a alguien del piano, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 15. Dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Dice que Dios percibe de nosotros un olor. Mire esto, a través de Cristo. Y yo no sé si usted se recuerda de uno de esos momentos como un poco difíciles de entender del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, en donde la Biblia nos habla de una familia en donde el papá tenía un hijo favorito y la mamá tenía otro hijo favorito. Y me refiero a Isaac y Rebeca con sus hijos Jacob y Esaú. Y la Biblia dice que el hijo favorito de Isaac era Esaú. Dice que lo amaba porque comía de su casa. O sea, desgraciadamente tenía una conveniencia en Esaú que le provocaba ese favoritismo, porque comía de su casa, ¿no? Entonces resulta que Rebeca amaba a Jacob. Y usted sabe la historia. En algún momento Jacob le compra la primogenitura a su hermano a través de un plato de lentejas. Y cuando llega el tiempo en que Isaac está muy entrado en años y ya no le funciona la vista, ya no puede confiar en ese sentido, ya no puede. El oído ya no le funciona igual, pero el sentido más espiritual difícilmente se pierde. Se pierden los otros, pero el que es la esencia divina no, porque Dios nos dio su soplo. ¿Sabe algo? Aunque uno no vea lo muerto y no lo toque, el olfato nos indica cuando hay algo en descomposición o hay algo muerto. Aunque no vemos, el olfato se anticipa siempre. Usted entra a un lugar y dice: aquí algo está mal. ¿Sabe usted que, por ejemplo, el gas natural no tiene olor y le tienen que poner un olor para que nuestro olfato diga: aquí hay peligro? Porque es quien se anticipa, es quien nos salva la vida muchas veces, y es quien nos hace saber cuando algo no está bien, cuando algo está podrido, cuando algo está dañado. Aunque a tus ojos esté puro, aunque a tus ojos se vea lindo, el olfato dice: no, ten mucho cuidado, porque es el sentido espiritual de nuestra vida. Ahorita voy a seguir con la historia de Esaú y de Jacob porque es muy interesante, pero permítame decirle algo. Hay un versículo en la Biblia que se ha convertido en uno de mis versos favoritos del libro del profeta Isaías. Creo que se los di, creo que es Isaías capítulo 11:3. Y dice el versículo: se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Y está hablando acerca del gobierno del Mesías. Está hablando acerca de cuando el Mesías vendrá a gobernar el mundo. Y mire lo que dice. El texto en hebreo dice así: y él olerá con el temor del Señor. Él olerá. Por tanto, no sentenciará ni por la vista ni por el oído. ¿Qué está diciendo? Que los juicios verdaderos de Dios a la humanidad es algo que nadie puede comprender, porque Dios analiza lo más profundo de nosotros. Él nos huele. Él sabe a qué olemos, hermano. El mundo puede decir: ay, qué bonita persona que ama a Dios, qué bonito que habla, qué bonito que canta. Pero nuestro aroma es inevitable. El aroma nadie lo puede ocultar. Y aun cuando nosotros nos echemos perfume y jabón y todo lo que usted quiera, Dios percibe nuestro olor. Dios sabe si tú hueles a perdón o si tú hueles a rencor. Dios sabe si tú hueles a misericordia o si tú hueles a juicio. Dios lo sabe.
Por eso dice que cuando el Mesías venga a gobernar el mundo, cuando sea el reinado milenial de Cristo, dice, Él no sentenciará por lo que vea ni por lo que oiga. A Él nadie lo puede engañar. Él sabe lo que hay en el corazón. Él nos conoce. Él sabe quién eres tú y quién soy yo. Y eso nos debe de dar paz. Y lo único que nos debiera importar en la vida, realmente lo único, es que nuestro olor sea agradable al Señor. Es lo único. Si nos enfocáramos en eso y dejáramos de preocuparnos por agradar a las personas, por caerle bien a la comadre, y simple y sencillamente por cuidar nuestro corazón. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón, porque ese es tu olor. De ahí brota tu vida, de tu espíritu, de la fragancia que hay en ti. ¿Sí? ¿Sabe algo? Ahorita vuelvo a Jacob y Esaú, lo tengo pendiente, voy a ir. En hebreo la palabra flores es la palabra perajim, y esa palabra significa, son dos palabras, par y reaj. Peraj, flor, o perajim, flores, significa animal, ser viviente que huele, reaj, que tiene aroma, o que se reproduce por su aroma. ¿Sabe por qué las flores huelen? ¿Alguna vez se puso usted a pensar por qué huele la rosa? ¿Por qué huelen las flores? ¿Usted cree que ellas huelen para usted? ¿Para su novia? ¿Para el día 10 de mayo? No. Ninguna flor huele para que se le regalen a la mamá el 10 de mayo. ¿Sabe por qué las flores huelen? Para poder reproducirse. Porque el olor que una flor desata hace que las abejas, los colibríes, las mariposas sean atraídas y comiencen a mover el polen. Y de esa forma puede haber miles de flores, y algunas de ellas se vuelven frutos. Fruto es producto de olor. Si no hay olor, no hay fruto. La pregunta es, ¿cómo para qué le interesaría a Dios reproducir mi olor si no estoy oliendo a Cristo? Por eso siempre digo esto: una iglesia que está creciendo es porque está oliendo a Dios, huele a Cristo. Entonces Dios dice, hay que reproducirlos, porque aquí hay el olor de mi hijo, y esto es el olor que a mí me agrada. A Dios no le interesa reproducir el olor de Sachiel, ni el de Tacho, ni el de Maybrit. A Dios le interesa que el olor de Cristo llene esta tierra. Así que cuando tú comienzas a oler al Hijo, cuando tú comienzas a parecerte al Hijo, cuando tú amas, cuando tú perdonas, cuando tú abrazas, cuando tú haces misericordia, cuando tú te vuelves menos enjuiciador y más lleno de amor, Dios comienza a percibir la fragancia de su Hijo amado. Y entonces Dios mismo es quien hará que tú te reproduzcas y quien hará que tu fruto abunde para vida eterna. Jesucristo dijo, para esto os he puesto, para que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Cómo vamos a llevar fruto? Ellos lo entendían, quienes escucharon esas palabras lo entendían, sabían la unión entre flor y aroma, entre espíritu y aroma, pero nosotros no lo sabemos. Pero hoy podemos saberlo. Jesús estaba diciendo, huelan a Dios, huelan a mí, aprendan de mí, para que puedan llevar mucho fruto. Permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, para que su fruto nunca se acabe. Bueno, ahora vuelvo a Jacob y Esaú, por fin. Y entonces resulta que cuando Isaac estaba a punto de morirse, dice Esaú, te quiero dar la bendición de la primogenitura, así que necesito que vayas y me cases un animal y me lo guises, por favor, y me lo traes, y yo te voy a bendecir.
Pero Rebeca era astuta y estaba detrás de la puerta oyendo todo. Y entonces viene con su hijo preferido, que era el otro mellizo, Jacob, y le dice: papito, están a punto de quitarte lo que es tuyo, pero yo te voy a ayudar. Así que no te preocupes, tráeme un animal de los rebaños. Ahora mismo yo lo voy a guisar como a tu papá le agrada, y yo te voy a poner la piel de ese animal para que tu papá crea que eres Esaú. A mí me impacta ese pasaje donde dice que Jacob entra, amados. Entra Jacob. Isaac ya no puede ver. Su oído está menguado, pero su olfato, el sentido del espíritu, está vivo. Y cuando oye a su hijo hablar, dice: tu voz no me parece la de Esaú. Acércate, hijo mío, para oler tus vestiduras. Y cuando él inhala el olor de los vestidos de Jacob, mire lo que dice. Dice: eres mi hijo amado. Sí, hueles al campo, hueles a lo que mi hijo preferido huele. Y debido a eso le suelta la bendición. Yo no entendía lo que eso significaba, pero ahora que lo entiendo, mi corazón se conmueve, porque eso es lo mismo que hace Dios. Hemos sido pecadores, le hemos fallado a Dios, no merecíamos nada, pero cuando nos acercamos al Padre, vestidos del Cordero que murió, vestidos de aquel que fue sacrificado por amor, vestidos con la cobertura de Jesús, entonces el Padre dice: este es mi hijo amado, en el que yo tengo deleite y complacencia. Y entonces Dios te suelta todas las bendiciones que nunca te pudiste imaginar, que no te tocaban, que no las mereces, pero hubo alguien que murió por ti, y tú vienes vestido de esa gracia ante la presencia del Padre, ante el trono de Dios. Y cuando tú hueles a Cristo, el olor de Cristo llena el corazón de Dios. ¿Qué más puede llenar el corazón de Dios sino el olor de aquel Hijo precioso que derramó su vida en el Calvario? El olor de Cristo. Por eso dice Pablo tan acertadamente: nosotros somos el olor de Cristo en este mundo. Aunque el mundo no nos perciba así, Dios sí nos huele. Dios sabe a lo que olemos. Somos la fragancia de Dios en este mundo lleno de podredumbre. Hay un olor fragante de aquellos que aman al Señor con todo su corazón. Quise ponerle este mensaje: Dios de los aromas. Mi pastor Fernand Monroy tiene una canción basada en cantares que dice: ven, amado, sé como el cervatillo en las montañas de los aromas. Dios es un Dios de olores. Dios es un Dios de aromas. Dios es un Dios de recuerdos. Dios es un Dios de memorias. Termino diciendo esto. Hubo una vez que David, el gran adorador, tuvo un problema, de esos problemas que no se pueden resolver con nada, de esos problemas que no tiene uno salida, ¿no? Vino un ejército enemigo y sitió la ciudad de Jerusalén sin que David se diera cuenta a tiempo y se pudiese defender. Recordemos que la ciudad de Jerusalén estaba amurallada, y la mayoría de las conquistas de la antigüedad no eran en batallas cuerpo a cuerpo como nos los imaginamos. No, eran lo que se llaman batallas o conquistas de sitio. ¿Qué es esto? Es que un ejército viene, rodea una ciudad, agarra desprevenidos a los moradores de la ciudad, y después de unas cuantas semanas la ciudad se rinde. ¿Por qué? Porque no pueden buscar agua en los pozos, porque se les acaba la comida. Y esa fue la manera en que el pueblo hebreo conquistó la tierra de Canaán. La mayoría de sus batallas fueron batallas de sitio. Sitiaron ciudades, las sitiaron.
Pero ahora los sitiados eran ellos. Un ejército poderoso sitió a Jerusalén. Y entonces David, cuando se da cuenta que ya no se puede defender, que ya no puede hacer nada, me imagino, por lo que dice el Salmo 20, que David viene a la presencia de Dios, donde está el arca del pacto. Usted sabe que él la tenía literalmente en su patio, el arca del pacto, y ahí estaban los levitas adorando al Señor. Ahí había olor agradable delante del Señor. Yo me imagino a David que viene desesperado, se postra, y ahí se pronuncia por primera vez esa joya de la Biblia, que es el Salmo 20. No sé si me pones el Salmo 20 en la pantalla. Me encanta este salmo. Con esto voy a terminar. Me quedan 5 minutos, pero en 5 minutos yo quiero dejar esto en tu corazón. Quiero dejar esto en tu corazón. Y dice, allá está, ¿verdad? Dice: el Señor te oiga en el día de conflicto, ¿verdad? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Luego dice: hay un silencio, Selah. Silencio. ¿Quién dijo estas palabras? ¿David? No, David es el que está en problemas. David es el que está afligido. David es el que está desesperado. El que pronuncia por primera vez este salmo increíble es el sumo sacerdote en turno, que al ver a David en esta crisis, miren lo que dice. Qué entendimiento, ¿no? Dice: Adonai te oiga en tu día de conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que el nombre te defienda. El nombre sobre todo nombre se eleve sobre ti y pelee por ti. Y luego le dice que haga memoria de todos tus olores. Que hoy Dios se acuerde de todos los días en que tú lo adoraste, de todos los días en que le diste tus mejores sacrificios. Que se acuerde Dios de los días en que no quisiste de gratis ofrendas porque querías que te dolieran, que te costaran. Porque ese era David, un entendido que no aceptaba lo regalado para tirárselo a Dios como muchos. Un entendido que quiere generar memoria en Dios. Un entendido que sabe que no es lo mismo una ofrenda de sandías que un cordero quemado en un altar. A veces cuando uno adora a Dios, algo se quema. Más bien, siempre que uno adora a Dios, algo se quema. A veces los cristianos somos tan compuestos, tan políticamente correctos, que decimos: sí, voy a adorar al Señor, pero de aquí poquito, ¿no? Que no me despeine, que no me vaya a salir una ampolla en el pie porque ocupo trabajar mañana. Decimos las mujeres: que no se me corre el maquillaje porque me voy a ver descompuesta. Pero no nos acordamos que hace 2000 años en la cruz, un hombre completamente desnudo, pasando la peor de las vergüenzas, derramó su sangre para darle sentido a nuestras vidas. Y si tuviéramos eso presente cada día, no nos importaría salir despeinados de la reunión. No nos importaría trapear el piso si es necesario, con tal de derramarnos a sus pies. Cada vez que adoramos a Dios con sinceridad, algo se muere, algo se quema. Tal vez nos vemos grotescos. Tal vez alguien dice: qué ridícula eres, hermano, qué fea te ves. ¿Qué me importa? No me importa. Yo quiero generar una memoria en Dios. El sumo sacerdote dijo: la única solución para ti, mi querido rey, mi querido David,
que hoy sufres en tu dolor, es que Adonai se haga memoria de todas tus ofrendas. Imagínese ese olor agradable, porque la adoración no sube al cielo como sonidos. El sonido no es espíritu, los aromas son espíritu. Por eso, aunque un cantante no cante tan bien, Dios se agrada del corazón. Y otro cantante puede ser el mejor, pero eso no garantiza que Dios se deleite con esa adoración. A Dios le importa más el corazón, a lo que huele tu corazón. Y con eso no estoy diciendo todos los desentonados canten. No, estoy diciendo la realidad. No, a Dios le importa el corazón. Bueno, Dios recibió aquel olor y la historia acabó victoriosa. Dios defendió a David y Dios destruyó a sus enemigos aquel día. Y cuando las fuerzas de David se terminaron, cuando él no pudo más, Dios estuvo ahí para pelear por él y lo defendió con el poder de su nombre y le dio la victoria a una ciudad que estaba sitiada. Ese es el Dios de la Biblia. Dios de aromas, Dios de memorias, Dios que activa recuerdos por amor a sus hijos, Dios que nunca se olvida del bien que tú has hecho. El mundo se olvida, Dios no se olvida, Dios nunca se olvidará. Yo no quería ir a Nueva York. Yo lloré mucho para irme a Nueva York. Yo sabía lo que me esperaba, el reto. Y siempre mi pregunta fue: ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Tremendo. Yo decía, no podemos trabajar nosotros en Nueva York. Yo decía, ¿cómo vamos a sobrevivir, Dios? ¿Por qué nos haces esto? O sea, en Cuatza tengo mi casa, en Cuatza tenemos nuestro templo bien bonito, hermano. Tenemos escuela, tenemos un auditorio como este propio. Tenemos otro auditorio que le prestamos a otra iglesia para que funcione. Hemos sembrado, nos hemos dado por Dios. Y era como Dios, ahora en el primer momento de mi vida en que siento que todo lo que hemos trabajado, invertido, sufrido, llorado, por fin va a dar algo de fruto, nos dices, deja todo. O sea que nunca me voy a sentar a comer un poquito de mi labor. Y Dios dice, confía en mí. Y la verdad nos hemos ido a iniciar de cero. Ya no tan jóvenes, llenos de temores, de incertidumbre, pagando $3,000 por la casita en que vivimos mensualmente, y que no sé ni de dónde salen los $3,000, pagando $2,500 por un pedacito de lugar para hacer nuestras reuniones, donde solamente miércoles y domingo lo podemos ocupar 2 horas, solo eso, y al mes tenemos que pagar $2,500. Todo eso yo digo, ¿cómo vamos a hacer? Mi pregunta es, ¿qué voy a comer? ¿De qué van a vestir mis hijos? ¿Cómo será mi vida? Dios mío, ¿cómo será mi vida? ¿Sabe algo? Yo se los testificaba ayer un poquito. Yo he amado mucho al pueblo de Israel. Quienes me conocen saben que he amado mucho al pueblo judío. He tenido por temporadas judíos viviendo en mi casa. He ido a Israel a servir, a predicar, a sembrar. Hago viajes a Israel. Por cierto, tengo un grupo para este año, si a alguien le interesa. 27 de noviembre podemos ir a Israel. Aprendí hebreo, estudio hebreo moderno. Empecé por años, eventos en Coatzacoalcos, año con año, sembrando los corazones de la gente de la ciudad y del estado, el amor por el Estado de Israel, la oración por Jerusalén, todo el tiempo. Me gané que muchos pastores dijeran, Sachel se cree judía, como tiene un nombre hebreo, se cree judía. No, yo no me creo judía, yo soy jarocha, pero una jarocha que ama al pueblo de Israel. Pero no me entendían. Ahora que llegué a vivir a Nueva York, en medio de toda esta situación, ¿qué cree? Pues que casi el 90% de nuestra iglesia, que es como de 35 personas, de multicultural, trabajan con judíos. Y resulta que esas personas
que trabajan con judíos millonarios. Les regalan cosas que usted no tiene idea. Y es como de tiempo en tiempo alguien me habla y me dice: pastora, le acabo de dejar 5 cajas de cosas afuera de su casa. Lo que quiera agárrelo, lo que no bótelo. Es de parte de la familia judía tal. Nos regalaron todo y yo no puedo llevarlo a mi casa. Estoy ya out, estoy llenísima. Y yo llego y abro esas cajas. Cuando yo le preguntaba a Dios: ¿de qué voy a vestir? ¿De qué vestir a mis hijos? ¿Cómo voy a amueblar mi casa? Todas esas preguntas yo se las hacía. ¿Qué vamos a comer, Padre? Estoy dispuesto a obedecerte, pero explícame. Porque no es lo mismo pesos que dólares. Y no tenemos derecho a trabajar en los Estados Unidos. Nos correría el gobierno. Solo podemos hacer la obra de Dios. Imagínese yo metiendo esas cajas. Abro esas cajas. Mi esposo es muy cafetero y se lo digo porque esto es así. Mi cafetera es de $10 de Walmart. Es mi cafetera que tengo en mi casa. Pero abro esa caja hace unos días, ahora que fue la Pascua, y ahí venía una cafetera, la más fina que puede existir, de determinada marca. Yo la saco enterita, nuevecita, y le digo a mi esposo: mira, ahí te mandan los judíos blusas de la misma, 5 de cada una, de una tela hermosa, de marcas carísimas. Y digo carísimas porque se me ocurrió googlearlo. A ver, pues qué marca es esta. Cuando vi lo que costaba cada una, porque venían con etiqueta, dije: no va a salir ronchas en mi cuerpo por vestir esto. ¿Cuándo he usado una ropa tan cara? Mis hijas agarraron las blusas, ahí está, venían todas las tallas, todo, aretes, pulseras, especias, dátiles. Yo amo los dátiles. Bueno, ahí venían cajas y cajas de dátiles nuevas. Era como si Dios me dijera: ¿ya viste por qué te hice sembrar tanto en mi pueblo? Porque quería obligarte, porque un día ibas a necesitar esta cosecha. ¿Usted cree que hoy yo me siento mal de agarrar todo lo que viene en esas cajas? No, yo digo: mucho he orado por Israel, mucho he bendecido el pueblo judío. Hoy me siento contenta de conectar mi cafetera. Y el 80% de cosas que hay en mi casa y en mi closet vienen de familias judías que no saben, pero están bendiciendo a una persona que ha orado por Israel y que ha orado por Jerusalén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dios es un Dios de memorias. Haz el bien, haz lo bueno, va a haber recompensa. Te lo puedo garantizar. Dios no se olvida de ninguno de tus sacrificios, de ninguno de tus holocaustos. Den a la obra del Señor. Quienes están ahorita viviendo el momento de pagar este lugar, no saben el privilegio que tienen. Ese privilegio no lo tendrán familias que vendrán a la iglesia en unos 3 años, pero ustedes serán una generación que siempre tenga memoria delante del Señor. Así que siéntanse honrados, privilegiados de lo que van a estar sembrando para Dios, de lo que van a estar dándole al Señor. Qué privilegiados son todos ustedes. Ponte de pie, por favor. Y si hay alguien que esta mañana quiere venir ante el Dios de aromas y decirle: vengo a adorarte hoy. Si tú quieres desatar una fragancia como aquella María de Betania que derramó un perfume, ahí la criticaron: ay, ese perfume se hubiera vendido y con eso ayudar a los pobres. Dice Jesús: no, déjala. A mí me gustan las fragancias, a mí me gustan los olores. Hay alguien que esta mañana quiere adorar un momento a Dios antes de irnos y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi olor delante de ti, aquí está mi adoración delante de ti. Y si tú quieres venir aquí al frente, yo quisiera orar por ti. Yo quisiera orar por todos esos holocaustos y sacrificios que tú le vas a dar al Señor, y porque esos aromas que hoy tú traes ante el amado suban a la presencia del Padre. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda, amado hermano. Que el nombre del Dios de Jacob pelee por ti en tu día de conflicto, en tu momento de dificultad. Hay cosas que estás haciendo hoy que ni entiendes, pero van a traer fruto en el mañana.
Te lo prometo, porque yo lo estoy viviendo. Van a traer fruto, sí o sí, es una garantía. Lo que hoy siembras va a traer su cosecha. Los olores que hoy le desatas al Rey van a traer gloria. Desata tus fragancias, desata tus olores, iglesia. El Señor dice: qué dulce es la voz tuya y qué deleitosos son tus aromas, amada mía. A Dios le gusta que su pueblo lo adore. Adora al Señor, Torre Fuerte. Adora al Señor tu Dios. Adora al Señor tu Redentor. Adora al Señor tu Rey. Adora al Señor tu amado. Y que esta mañana, ante la presencia de Dios, se empiecen a sentir estos olores de agradecimiento, esta fragancia de amor ante la roca de nuestra salvación. Padre, gracias por este pueblo enamorado de ti, que recibe tu palabra como niños deseosos, que reciben tu palabra y abrazan tu palabra. Padre mío, que nunca se deje de hacer aquí ofrenda quemada, que nunca se deje de presentar holocausto agradable a tu corazón. Padre, líbranos de toda venganza, de todo resentimiento, que nuestros corazones sean puros y huelan a Cristo. Vístenos de la vestidura del Cordero para poder acercarnos al trono del Padre esta mañana. Levantamos manos santas delante de ti. Eleva tus manos al Señor y dile: te amo, Dios, te amo.